De regreso a la capital del país, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda informó que se tienen planeados por lo menos 70 proyectos de alto impacto urbano mixto, es decir, edificaciones que contemplan en una misma torre oficinas, centros comerciales y vivienda. Al acudir al seminario Nuevas Leyes para hacer realidad la Agenda Urbana CDMX, el titular de la SEDUBI resaltó que se trata de proyectos de 5,000 a 10,000 metros cuadrados que abarcan hasta 20 predios. Aclaró que en la capital del país el dilema no está en si es necesario construir o no, sino en ligar estos desarrollos inmobiliarios al mejoramiento urbano. Estas fueron sus palabras. Permitirá esta sincronía de dos instrumentos que, aún procediendo de leyes diferentes, van en el sentido que ya la propia Constitución señala para la formulación de un programa general de ordenamiento territorial.